porque me da mucho placer escribir, me da mucho placer compartir lo que escribo. Ahora me da placer, cosa que antes no, antes me daba miedo. Me da placer compartir con los 4 que me leen y que me digan, que me diga no me gustó, me quedo a escucharlo. ¿Por qué no te gustó? ¿Qué no te gustó? Decime qué no te gustó. No para defenderme, sino para saber por qué no llegué. Hola, Estela. Hola, Liliana. Yo también agradezco a Nilda Sena la invitación a participar de este acontecimiento que nos encuentra a los escritores con los lectores, que es una de las cosas que más nos gusta del oficio. Empezamos por una recorrida por tu trayectoria como escritora, Estela. ¿Cuándo comienza? Mi trayectoria como escritora es larga, pero la parte oficial, pública, es corta. Yo escribo desde antes de saber escribir. ¿Cómo se entiende eso? Porque yo, analfabeta aún, inventaba historias y hablaba sola. Me las contaba a mí misma y me las creía. E inventaba historias en serio. Por ejemplo, les cambiaba los finales a las películas que había visto, porque no me gustaban, no me convencían del todo los finales que el director había decidido para esos argumentos. Ah, bien. En general, a veces venía ¿Vos creabas? A veces venía desde el Cine Colón hasta mi casa, que sabes es muy próxima de donde estaba el Cine Colón, ya hablando sola yo por la calle y reelaborando el final. O sea que escribo, en realidad, invento ficción desde antes de saber escribir. Después, bueno, pasé por todas las etapas que se pasan en la vida, la escritura súper, ultra romántica de la adolescencia, leí mucha poesía en mi vida, me gusta mucho la poesía, mi cuadernito de poemas los tenía, de poemas ajenos, copiados, con mi letrita chiquita, entonces era muy chiquita. Después, a medida que fue avanzando la hipermetropía, la letra se fue agrandando. Y me atreví a publicar en 2 momentos diferentes de mi vida y por 2 impulsos diferentes también. ¿Cuáles? En el 97, ya crecidita yo, en el 97, se produjo un acontecimiento familiar que fue importante, que fue movilizante para todos nosotros, los de la familia, que fue el reencuentro con la parte española de nuestra familia con la que no teníamos ningún contacto. ¿Y por dónde viene ese lado? Por el lado valenciano, por el lado paterno. Y a raíz de ese encuentro, un primo mío, de allá, del pueblo de mi padre, en cuyo padrón ahora yo figuro, me pidió que le escribiera una carta, entonces cartas de correo, que le escribiera una carta contándole cómo había sido la vida de estos folguerá perdidos en la profundidad de la América. Yo escribí una larguísima carta, mi padre ya no vivía, me ayudó mi madre a reconstruir muchas de las cosas que se me habían perdido en la memoria, y escribí una larguísima carta a mi primo contándole lo que él quería saber. Cuando él recibió esa carta, no sé si serían 10 días después de que yo la escribí, porque los tiempos del correo eran así. ¿Cuántas hojas? En ese primer ensayo habrán sido unas 20. No, yo nunca escribía cartas más cortas que esa, ¿eh? De eso te puede dar fe Meneca Balbastro, Celia Balbastro Biota, escritora mercedeña, amiga mía de la infancia y de la adolescencia y la juventud, que de Mercedes a Corrientes y de Corrientes a Mercedes iban 20 páginas y venían 20 páginas. ¿Pero de qué tamaño, de qué hoja? La hoja grande, no existía la A4. ¿La oficio? No, el papel de carta que era de menor tamaño. Bueno, en unas 20 hojas. Pero en el caso de la carta de mi primo, esa ya fue escrita a máquina porque era más práctico y más rápido. O sea que deben haber sido páginas grandes. No sé, tal vez él guarde esa carta. Lo cierto es que él me llama, me hace una llamada de larga distancia al recibir mi carta, muy conmovido, muy emocionado por lo que yo le contaba, y me dice, esto tiene que ser un libro. Y él se propuso que fuera un libro, y ese libro se editó en Valencia. Claro que agrandado, completado, con un montón de detalles que la historia original no tenía. Y fue Arroz Viudo y Papas Pobres en su primera versión. Un título muy original. Sí, es un título que tiene que ver con la cocina de mi abuela. Ese libro fue reeditado por el Instituto de Cultura en el año 2011, creo. Muy corregido y muy aumentado, porque entonces la primera edición, la primera publicación se limitó a la historia de mi familia.
pero después ya se completó con el contexto histórico, con el contexto político, con las situaciones que se dieron y que se sumaron y se acumularon para que sucedieran las cosas como sucedieron. Y lo reeditó el Instituto de Cultura de la provincia. Pero no es el primer libro sobre ese tema, porque también hay un libro tuyo sobre la comunidad valenciana. Es ese libro. ¿Ese es? Es ese libro. Es de la ese chimenea. Es ese libro. Lo que pasa es que el de la chimenea es la reedición. Es la reedición del valenciano corregida y aumentada. Arroz viudo y papas pobres. El segundo impulso de publicar me vino como consecuencia de mi experiencia en un taller literario que coordinaba Maya Irín, y fue mucho después del primero, que yo creía sería mi único libro y además pensaba que era lo único que era publicable de lo que yo escribía. Pero en realidad porque yo tenía una autocrítica paralizante, de la que me curtí en un taller ese que te dije, que lo llamábamos La Cofradía. Yo era la única chica entre unos cuantos varones, muy buenos escritores todos, y todos nosotros, los 5 que éramos, despiadados en la crítica del otro. Esa falta de piedad en la crítica, que es tan constructiva y enseña tanto, absolutamente, me curtió como para exponerme, que es a lo que yo no me atrevía. Y hicimos una primera publicación del trabajos del taller en conjunto en un libro que se llama Cuentos del Círculo Invisible. Y después comencé a publicar sola. Y mi primer libro lo publiqué con Moglia, que se llama Lo que ella manda. Y la que manda en ese libro es la nena que yo fui, aquella que inventaba historias y hablaba sola. Pero no son historias infantiles. Después seguí publicando. Con este libro que ahora estoy presentando como novedad de Moglia también y del Instituto Provincial de Cultura nuevamente. ¿Cuál es? Juan José Folguerá, mi hermano poeta. Son 10 u 11 los libros que tengo hechos. Una cosecha importante. Una cosecha importante en un lapso no tan largo, porque creo que mi primera publicación de Lo que ella manda fue 2003-2004. Y bueno, son poco más de 12, 13 años. ¿Y se te puede encasillar en algún género no literario? lo sé, eso no lo puedo decir yo, eso lo tiene que decir el público por un lado y algún académico que se interese alguna vez en lo que yo escribí. Bueno, pero en lo que elaborás, en lo que escribís. Mira, yo por casualidad, porque no fue un hecho buscado, ahora que lo sé, sí trato de que así sea, excepto con este libro. Todos mis libros tienen nombres femeninos. He notado eso. Bueno, eso no fue intencional y yo no me di cuenta hasta que alguien me lo hizo notar. Y ahora... Y los personajes centrales también. Y las novelas no solo tienen nombres femeninos, sino que tienen nombres de mujer, apelativos de mujer. Indalecia, Ivania, Eulalia, y ahora estoy escribiendo Teresa, que me tiene muy absorta y muy abducida, digo yo siempre cuando me meto en alguna historia. Pero también los libros de cuentos tienen nombres femeninos, aunque no sean apelativos de mujer. ¿Y ya descubriste el porqué? No, pero supongo que porque no me puedo despojar de mi condición de mujer para escribir. ¿Y sale? ¿Fluye? No son temas femeninos exclusivamente los que yo abordo, pero la que escribe es mujer, así que supongo que se nota. Y además otra cosa que debe notarse, y no trato de disimular, es que escribo desde Corrientes. Lo que no hace que yo haga literatura regional ni que haga literatura correntina, si es que hago literatura, escribo desde Corrientes, porque es lo que conozco, es la sociedad que conozco, los tipos humanos que conozco, las características sociales que conozco. ¿Y el contexto histórico? Bueno, el contexto histórico, cuando me he metido con la historia, he tenido que sentarme a estudiar con seriedad la historia porque no quiero ser una mistificadora. Pero también... Bueno, yo no soy una... En lo que creás, digamos, lo haces en determinados contextos históricos. Pero me siento a estudiar y estudio con mucho respeto porque no quiero... Si bien la ficción es ficción y la historia ficcional sucede tiene su lugar en el relato, lo que rodea la historia ficcional es la realidad del momento. Y como nunca fue tranquilo el contexto, siempre pasaba algo. Eso que pasaba
yo no dejo que, en mis historias, yo trato de que como pasa en la vida real, o por lo menos como pasó en mi vida real, lo que pasaba afuera se hablaba adentro y afectaba lo que pasaba adentro. Entonces, en los hogares, en la familia. Claro, entonces en mis personajes pasa lo mismo. Ellos pueden vivir su historia de amor o de desamor en su ámbito privado, pero su ámbito privado en algún momento del día se ve invadido por lo que pasa afuera. Y lo que pasa afuera realmente sucedió. Si yo ubico la historia en un lugar geográfico que es real, también lo que sucedía en ese momento es real. Entonces me ajusto. Entonces, para crear en el imaginario, en una novela, por ejemplo, previamente estudias historia. Voy estudiando a medida que avanza mi historia en el tiempo. O sea, profundizás tus conocimientos. Yo no sé nada de historia, yo estudio, yo sé segmentos de historia argentina. Y los segmentos de historia argentina que sé son los que estudié para escribir. Es un déficit importantísimo que tengo y que no sé si tengo tiempo de subsanar ya, pero tengo un déficit muy importante con la historia. No obstante que me gusta mucho y que me doy cuenta de que ahora es más fácil que antes estudiar historia, porque los que escriben historia ahora son mucho más entretenidos que los de antes. Además de que como la historia argentina es corta, en la historia del mundo es corta, ninguno de los que escribió antes, creo yo, modestamente, por lo que estoy viendo, tiene perspectiva histórica. Entonces, cuando vos te metés con los autores tradicionales, sobre todo en la historia de Corrientes, tenés que tratar de traducir y de despojar de ideología lo que el autor te está transmitiendo. Eso es muy importante, pero es difícil. Está demasiado impregnado porque si te pones a pensar un poco, hay gente que escribe de lo que pasó 50 años atrás. Yo misma que me metí con mi experiencia vivencial de los primeros años de mi infancia en la Corrientes del 43 al 55, no separé y no intenté separar la posición ideológica en la que me crié. Entonces, desde mi experiencia personal, y sin ser de ninguna manera una historiadora, ni una biógrafa de nada, yo soy una escritora de ficción, pero el marco histórico real que una novela histórica tiene, trato de respetarlo y trato de meterlo en el comentario y la conversación de la gente, pero habiendo identificado bien desde qué postura ideológica lo dice cada uno. Pero, ¿y qué surge primero? ¿El personaje, la historia? Mira, ¿O primero hay dos personajes históricos de mis novelas que no son históricos en el sentido de haber tenido peso en la historia, pero que son históricos desde el punto de que la historia real entra en la novela, que son Indalecia y Vania. Los personajes son absolutamente imaginarios. Eulalia fue un personaje real. Y Teresa surge como recurso, Teresa es el que está ahora, surge como un recurso necesario. Porque a mí me entusiasmó un personaje real del que prácticamente se dice muy poco en la historia de Corrientes, y yo creo saber las razones por las cuales la historia lo ha sintetizado tanto, que es el general Nicanor Cáceres. Como no tengo datos biográficos abundantes sobre él, no puedo ni siquiera hacer ficción histórica como sí hice con Eulalia. ¿A qué le llamo yo ficción histórica? A un personaje que fue real, inventarle lo que le falta a la biografía oficial. Es decir, hacerle hacer cosas posibles dentro de las características del personaje que no están registradas en la historia. Pero con Nicanor no pude hacer lo que hice con Eulalia. Entonces lo que hice con Nicanor es, sí, hacerlo tener mucha injerencia en la historia, lo que estoy haciendo, hacerlo tener mucha injerencia en la historia, pero no ser el personaje principal. Los personajes principales de la novela son ficcionales. Y una es Teresa. Pero además escribiste un ensayo sobre las mujeres del Dante. Escribí un ensayo sobre las mujeres en la obra del Dante porque me impulsó a hacerlo mi profesora de italiano, Marta Messi, con motivo del año de la conmemoración del Dante.
pero que era para circulación entre el núcleo de la escuela Dante Alighieri, no tuvo divulgación pública. Pero sí. Pero sirvió como material de estudio. Sí, supongo, no sé. Ese destino que haya tenido, no sé. ¿Y el tema te lo pidieron otra vez mujeres? No, sucede que yo cuando estudié en el recorrido de mi estudio del italiano, yo estudié muy profundamente la Divina Comedia y la obra de Dante. Como consecuencia de tener que meterme en la Divina Comedia, primero me fui más para atrás. Y bueno, Marta sabía que a mí el tema me apasionaba y entonces me pidió que hiciera ese trabajo y lo hice. No creo que se me pueda encasillar en un género. El género en todo caso sería la narrativa. Y empecé con varios libros de cuentos uno detrás de otro y ahora me salen novelas, no me salen... Me salen cuentos, porque yo tengo uno o dos o tres inéditos que salvé, porque no es que salvo todo lo que escribo, pero ahora cuando empiezo a escribir... ¿Te fluye novela? Me voy a la novela. ¿Cuánto tiempo te lleva? Depende. Digo, en horas. No, en horas todas las que puedo dedicarle y a veces me paso de largo una noche porque estoy muy embalada y entonces digo, no corto acá porque estoy muy embalada. ¿Hay horarios? No tengo horarios, pero cuando estoy muy, muy enchufada en la historia, escribo casi todo el día, casi todo el día escribo. ¿Y cuántos meses? Mira, a lo mejor el torrente inicial es rápido. Lo que es más moroso, pero me gusta mucho hacerlo, es volver a escribir, volver a controlar, volver a leer. Corregir. Entrar en el trabajo que yo digo de carpintero y herrero en el texto, porque entras a serruchar, a lijar, a encastrar, a volver a encastrar, a enderezar la pata o a sacarle la pata porque le sobraba, a pegarle con la masa al hierro hasta que se doble. Es un trabajo rudo, no es ningún trabajo etéreo el de entrar a corregir un texto. Y lo primero que tenés que hacer cuando entras a corregir un texto es desenamorarte de lo que escribiste. Ahí está el ojo crítico. Sí, pero ese ojo crítico se adquiere con mucha lectura y mucha práctica. Te cuesta mucho al principio. Ahora a mí no me cuesta tanto seleccionar un párrafo completo y tic, delete y no me arrepiento, ¿eh? Y pasa que por ahí con la prueba de Galera ves algo que a lo mejor... Sí, eso cuando te cambia el formato del texto, porque al final la pantalla es engañadora porque lo ves siempre de la misma manera, y se te pasan cosas que parece que el ojo se acostumbra al error y no lo ve. Y cuando aparece el librito, que aparece con el formato claro, casi con el formato definitivo, el que va a tener, y te lo manda Leo y te dice rayar, tachá, corregí acá porque después no va más, ahí aparecen un montón de cosas que vos no viste y que en el formato libro se hacen muy claras y muy evidentes. Y todo ese proceso de elaboración, ¿lo haces vos únicamente o le das a otra persona también para que...? Mira, no suelo publicar nada que no lea gente cuya crítica me merece respeto. Pero me parece que ya a esta altura, tal vez ya me atrevería a lo mejor a publicar algo, pero igualmente, aunque sea como una lectura compartida, siempre con alguien comparto trozos, comparto partes, alguien cuya crítica me enseñe y yo respete y considere que sí, que lo que me va a decir vale, aunque sea como lectura compartida. ¿Y ese alguien es siempre una persona o depende del...? No, pueden ser distintas personas. En este momento, por ejemplo, con quien consulto mucho es con mi cuñada Marta Méndez. A ella le paso casi todos mis textos y no es piadosa, para nada, es muy exigente. Y es que así debe ser. Es lo que yo agradezco, sí, es lo que yo agradezco. Y no quiero eufemismos ni quiero paños tibios. Otro con el que consulto mucho y también es muy directo y muy útil lo que te dice porque además te enseña, es Fabián Yausás. Fabián es un gran escritor y es un muy buen lector crítico y es muy generoso cuando lee. ¿Encontraste, depende de las etapas por las que transcurrís, porque Estela Maris Folguerá es multifacética, te has desempeñado en varios ámbitos y en todos unos cuantos sobresalís. Ahora, en este rol de escritora, ¿encontraste tu lugar en esta etapa de tu vida, Estela?
No sé si yo buscaba un lugar, Liliana, por lo que no, porque no sé que si lo buscaba, no sé si lo encontré. Bueno, vos dijiste que esto surgió espontáneamente a raíz de esta carta El, de el 20. publicar, no el escribir. Claro. Pero yo no sé si yo buscaba un lugar por decirte, quiero ser la más. Por ejemplo, yo nunca me presenté a un concurso, de manera que nunca voy a tener ningún premio, ni voy a presentarme a ningún concurso. Suponiendo que los mereciera, ¿eh? Nunca me voy a presentar a ningún concurso. Yo no quiero pasar más por ningún examen. Además, esto que voy a decir, que no agreda a nadie, que no ofenda a nadie y que no moleste a nadie. Presentarme a un concurso hasta me parece un exceso de vanidad. Entonces nunca lo hice y no está en mí hacerlo. Yo escribo porque necesito escribir, escribo porque la historia me hierve en la cabeza y la tengo que sacar, y porque me da mucho placer escribir, me da mucho placer compartir lo que escribo. Ahora me da placer, cosa que antes no, antes me daba miedo. Me da placer compartir con los 4 que me leen y que me digan, que me diga no me gustó, me quedo a escucharlo. ¿Por qué no te gustó? ¿Qué no te gustó? Decime qué no te gustó. No para defenderme, sino para saber por qué no llegué. Así es el proceso. ¿Por qué ahora este libro, Juan José Folguerá, mi hermano poeta? Este libro es hijo de la pandemia y seguramente porque tuve más tiempo que en otras circunstancias de la vida de ponerme a pensar. Yo tengo muchas cosas de mi hermano guardadas que quedaron en casa, no porque yo sea la depositaria que él eligió. Cosas de él que estaban en casa, muerta mi madre, yo soy la que vive en la casa, las cosas están en la casa, digo, las tengo yo. Las tuve que ordenar, o tuve que ordenarlas, dicho mejor, con motivo de un festival de poesía que se hizo en Corrientes unos años atrás, que fue en homenaje a Juan José. Y Fernanda Tocalino, directora de Extensión Universitaria, que estaba sumada al festival, me dice, ¿habrán objetos y cosas de tu hermano para hacer una exposición? Yo le dije, mirá que ese salón tuyo es muy grande. Al final comencé a buscar cosas entre objetos, libros, anotaciones, apuntes, dibujos, mi hermano dibujaba muy bien, cartas, apuntes de sus estudios de historia, sus pipas, sus navajas, sus lapiceras. Terminamos llenando el salón azul. Con motivo de esa exposición a mí me quedó ordenado todo ese material. También su material poético, porque eso fue coincidente con que se había hecho, por eso Fernanda me lo pidió, en un ciclo de cátedras extracurriculares que se hicieron en la universidad, dedicadas a los escritores correntinos. Un cuatrimestre estuvo dedicado a mi hermano, yo concurría a todos los cuatrimestres de todos los escritores, y un cuatrimestre estuvo dedicado a mi hermano, y como las publicaciones de mi hermano no circulan en Corrientes, había que poner al alcance de los concurrentes la poesía de mi hermano. Yo tuve que armar un cuadernillo con la poesía de mi hermano, como para que estuviera disponible para quienes cursaban la cátedra. Y entonces también eso estaba ordenado. Y dije, yo algo tengo que hacer con todo esto que está acá. Y me puse a escribir primero lo que es en realidad el contar yo lo que yo sé de la vida de él por lo que compartimos. Pero no su vida cronológicamente contada, sino aspectos de lo que fue su vida, momentos de su vida. Y comencé a relacionar lo que yo contaba con poemas que sé y que conozco, y dije, ¿para qué lo voy a contar yo si él lo dice mejor? Y empecé a poner los poemas de él enganchados con mi escritura, y cuando terminé de armar todo, que incluso incluí, mirá qué bien lo dije, una carta que él le escribió a mi madre, que es muy importante como texto de análisis de filosofía del arte. Fui a hacer el índice del libro, porque me pareció práctico hacer un índice de los poemas que incluí, las páginas del libro en las que figuran los poemas. Cuando vi cuántos poemas había incluido, dije, pero este libro que no lo escribí yo sola.
Entonces agregué como primera línea del libro Que lo escribieron juntos. que lo escribimos juntos. Porque realmente es así. Hay muchos, muchos, muchos poemas de él, incluso inéditos. Pero agregás con la voz de él y no la tuya. Claro, Que no. se escuche más su voz. Se escucha más su voz que la mía, y la mía se va perdiendo en el texto porque yo quedé como para comentar el poema o para introducir lo que otros dijeron de él también. Está Rodrigo Galarza, está Portela, están académicos españoles que en su momento tuvieron contacto con él y presentaron sus libros en España. ¿Por qué lo elegiste a Gustavo Sánchez Mariño para que Porque hiciera el prólogo? Gustavo, además de haber sido un muy buen amigo de Juan José y que lo quiere mucho a Juan José, es un muy buen lector de la poesía de Juan José. Entonces, no es que lo elegí, sino que le pedí que fuera tan bueno y generoso de escribir un texto, un prólogo, y en realidad el prólogo que escribió es una pieza literaria más dentro del libro. Coincido. Le suma mucho al valor del libro. ¿Cuántos hermanos eran, Estela? Nosotros éramos 4 hermanos y quedamos las 3 mujeres. El Juan único José era el varón. Juan José era el mayor, único varón. Al más grande. El mayor. Y el único varón. Único varón. Y para aquellos que no conocen la historia de Juan José Folguerá. Bueno, yo resumo diciendo que en este libro yo lo que cuento es al Juan José Folguerá que yo conocí, un niño que estaba aislado por la sordera porque mi hermano era casi un sordo profundo, arropado por los libros. El mundo en el que él vivió gran parte de su infancia fue el mundo de los libros. Un joven rebelde que no se avino al modelo familiar y un día se fue con prácticamente solo su carpeta de poemas bajo el brazo. ¿A dónde? Se fue a Buenos Aires primero y después se fue a España. Y cuando se fue a España le dijo a mi padre, voy a regresar a España. Porque en nosotros era muy fuerte la cultura de la nostalgia de esos inmigrantes españoles que se habían quedado en Corrientes. Ellos estaban muy bien en Corrientes y muy, muy hallados, como decimos nosotros acá. Pero la imagen de lo que habían dejado atrás era muy fuerte. Nosotros la vivíamos como una realidad cotidiana. Nosotros teníamos nuestras casas comunicadas con la casa de mi abuela y cuando cruzábamos la puertecita que comunicaba ambas casas, pasábamos de un mundo a otro. En la casa de mi abuela se hablaba valenciano, se hablaba del pueblo como si hubieran salido ayer, se hablaba del padre, de la madre, de los hermanos, de la gente que había quedado en el pueblo. Y nosotros sabíamos todo eso, pero fíjate que nosotros en casa hay un muy, muy, muy viejo ejemplar del volumen del Larousse Ilustrado, que es el que usamos todos de chicos, y con la letra de Juan José y una línea, un trazo enérgico de lápiz, está marcado en el mapa de España el lugar donde está Simat de la Valdigna, que es el pueblo de mi padre. Y al lado dice Simat de la Valdigna. O sea que era muy fuerte la cultura de la nostalgia. Por eso él dice regreso a España. El Juan José que estuvo perdido para nosotros durante 5 años, porque estuvo perdido para nosotros durante 5 años, el Juan José que volvió, el Juan José que se reencontró con todos nosotros después de 25 años en España. Distintos momentos de su vida y su postura ideológica muy, muy profunda y muy, muy, muy irrenunciable, de la que sin embargo nunca se sirvió para su poesía. Son los aspectos, por eso te digo, no es una cronología de su vida, para nada. Es como cualquiera que se siente a hablar de un hermano, yo me senté a escribir de mi hermano. Y él se metió en lo que yo escribía. Eso es en realidad lo que pasó. Contá la anécdota de cuando publicaron el primer poema escrito por Juan José. Sí, Juan José mostró en casa no sé si era su primer poema, pero sí era el primer poema que mostró en casa. Y todos le dijimos, copiaste. Esto vos copiaste. Porque nunca habíamos sabido que él escribiera poesía. Sabíamos que se había leído todo lo que le había caído en las manos, de novela, de historia, de ensayo y de poesía, sobre todo los clásicos españoles y los poetas y los escritores del Siglo de Oro, y que en mi casa eran de muy frecuente trato entre nosotros. ¿Cuántos años tenía él?
14 cuando sucedió esto que vos quisiste que contara y que le dijimos, vos copiaste. Entonces recurrió a un extraño, no extraño en el sentido de que no fuera conocido y querido en casa, sino extraño a la familia, que era Jesús Salvador Cabral, hombre de letras, rector del Colegio Nacional, muy amigo de mi casa, y él le dio la miga a ese poema y lo publicó en la mañana y nosotros no sabíamos que se iba a publicar. Un día llega el diario de la mañana a casa y papi lo abre y dice, ¿y esto? Con un título grande que decía Albricias Poéticas y un texto de Jesús Salvador que era florido para escribir y el poema de Juan José. Y bueno, a partir de ese momento el recorrido de él ya fue completamente... Un atrevido, ¿no? Con 14 años. Sí, pero lo que pasa es que si vos leyeras lo que él escribía a los 14 años, hay un libro de él que es Digo los nombres, que es una antología muy singular porque es una antología en la que el antólogo fue él eligió qué se iba a publicar en ese libro. Es su único libro publicado en Corrientes. Y en ese libro, Digo los nombres, hay poemas de él a los que él les puso la fecha abajo, del año 54, del año 55, cuando tenía 14 o 15 años, sonetos, que es una forma poética de muy difícil abordaje y muy difícil decir cosas profundas si vos querés hacerlo con seriedad, porque es muy rígido. Tiene sus métricas. Y ese libro es totalmente de sonetos. Y ¿Circunscrito a la época? él escribía sobre Corrientes, escribiera sobre lo que escribiera, escribía sobre Corrientes, y él lo dice. Época brava, estamos hablando del 55, del 56. Sí, pero él escribía sobre Corrientes, sobre un sentimiento muy profundo que él tenía respecto de Corrientes, y como les pasa a muchos que terminan yéndose, se le quedó idealizado ese sentimiento y ese vínculo, esa atadura a Corrientes. Yo tuve una impresión fuerte y comencé, te diría que casi a leerlo de otra manera, porque pasa con la poesía de Juan José, me pasa a mí con la poesía de Juan José, que era algo a lo que yo estaba habituada. Pero me doy cuenta que a medida que yo fui creciendo, lo fui leyendo de diferentes maneras en distintos momentos de mi vida. Y creo que por eso esperó tanto este libro. Este libro esperó a que yo por fin lo leyera como había que leerlo. Recuerdo años atrás, en un encuentro de escritores de Mercedes, que le dedicaron una jornada a la poesía de Juan José. Había muchísima gente. Y Tito López, escritor mercedeño, amigo, que entonces no era mi amigo, lo conocía apenas, tenía Digo los nombres de Juan José en la mano. Y en un momento determinado abrió el libro y leyó un soneto y dijo, yo siempre pienso que el que quiera escribir poesía sobre Corrientes tiene que tener en cuenta que esto ya está escrito. Y Juan José tenía 15 años cuando escribió eso que Tito López dijo, que quien quisiera escribir poesía sobre Corrientes debía tener en cuenta que ya estaba escrito. 15 años. 15 años. Por Dios. Entonces, Juan José escribió muy bien como un gran poeta desde muy chico. Y por supuesto, de mayor, de grande, vivido, fue un enorme poeta, ¿Es una manera de hacer un reconocimiento a tu hermano este libro, Estela? No, puede que sea una demostración de mi afecto y del respeto que yo tengo por su trabajo, pero yo no quise con esto generar un homenaje, no un reconocimiento, sino un conocimiento. Porque la poesía de Juan José, que está publicada en 5 libros, no circula. Entonces, más bien un conocimiento. Pero tampoco fue la intención inicial. La poesía de él se fue metiendo cuando en ese proceso que yo te decía, iba a contar algo y decía, pero si él ya lo dice en tal poema, que lo diga él, vení, metete vos, decilo vos, ¿para qué lo voy a decir yo? Es un poema inédito en realidad, inédito hasta que apareció en este libro. Digo, en una carta que me escribió, porque, a ver, hablábamos de que Juan José escribía sobre Corrientes. Hay unos cuantos duendes en su escritura. Duendes. Duendes, sí. Duendes digo por presencias, ¿no? Corrientes, el desarraigo,
porque él fue un desarraigado permanente, fue desarraigado por la sordera, aislado por la sordera, desarraigado de Corrientes, desarraigado de España por la nostalgia familiar, desarraigado de Corrientes cuando se fue a España y estaba desarraigado de la Argentina, volvió de España y se quedó en Buenos Aires desarraigado de Corrientes. Esa es una de sus presencias. Y la otra de sus presencias es la conciencia permanente que tiene de la finitud de su vida. Él estaba de préstamo acá y lo tenía muy presente permanentemente. Pero este soneto tiene que ver con la cuestión de la ausencia. En una carta que me escribió el 13 de marzo de 1986, él estaba en España, me manda el que dice, por ahora mi último soneto, que quedó inédito. Ausente. Ausente estoy, pero ¿de cuál ausencia? De la de un punto en el mapa, la de un grito, rojo como un crepúsculo infinito o azul como las albas en nacencia. O estoy ausente de mi adolescencia, de un tiempo que se me transforma en mito porque lo vivo en sueños, lo transmito soñado al hombre cuya es mi apariencia. Hombre por fuera, mozo por adentros, desequilibrios que procuran centros que buscan desequilibrarse. Así he vivido 46 años. Ah, memoria, reducto de los daños. Oh, ausencia, siempre en irse y en quedarse. Bellísimo. Y así escribía este hombrecito, así escribía este monstruo. Era un monstruo, era un enorme poeta, un enorme poeta. Y se fue temprano. ¿Cuántos años tenía? No llegó a cumplir 65, estaba muy próximo a cumplir los 65. Mirá la nostalgia por España. Este poema que te voy a leer es... Él se fue a España en el 70 o 71 y este poema es anterior. En el 70, él nació en el 40, en el 70 tenía 30 años. Este poema seguramente es de los 20 y tantos. No tiene título. Desde alguna remota turbulencia, desde una tolva, desde una campana, de una mínima fuente suburbana en cruz al viento de mi adolescencia, aire eterno, aire último, presencia de tanto barro como el pecho mana, agua lustral, estrella tan lejana que es un presentimiento en la conciencia, así como el recuerdo que me llega cuando en tu clara vocación congregas olivo, acero, toros y montaña, me vas creciendo dulce y lentamente desde el combado pecho hasta la frente, dulce tierra mayor, tierra de España. Tierra mayor. Bueno, ese era Juan José Folguera, mi hermano poeta. Y es mi último libro por ahora. Por ahora. Y vamos cerrando para no extendernos demasiado, aunque yo quedaría muchísimo más tiempo dialogando contigo. Sí, pero pobre la gente que nos está escuchando. Los personajes, vos decís, elijo primero el nombre del personaje, femenino. ¿Tienen que ver un poco con tu personalidad? Vos sos una mujer de carácter, de personalidad fuerte, decidida. Mira, esta muchachita que ahora estoy creando, de pronto me di cuenta que se parece mucho al personaje de una novela que tengo guardada en la panza de la computadora que nunca se va a editar, que ya hablamos de ella. Se parece bastante, por lo que supongo que tienen algo de mí. Pero va a ser difícil que la gente los relacione conmigo, porque son partes de mí que no pasan tan advertidas, creo. Estela Maris Folguera, gracias. A vos, Liliana, y a la gente que me convocó para este espacio y que me permite dar a conocer lo que hago y compartirlo con todos. Es el primer encuentro de escritores en San Luis del Palmar. En el primer encuentro de escritores de San Luis del Palmar y que me hayan convocado, estoy muy reconocida, muy agradecida. Está tan cerca San Luis que valdría la pena hacer algo presencial. No, y no de esta manera virtual. Pero bueno, ya vendrá el tiempo de que podamos hacerlo. Gracias, Estela. Gracias a vos.
Así escribía este hombrecito, así escribía este monstruo. Era un monstruo, era un enorme poeta, un enorme poeta. Y se fue temprano. ¿Cuántos años tenía? No llegó a cumplir 65, estaba muy próximo a cumplir los 65.